Los oradores brillantes con historias maravillosas causan una impresión solamente temporal. La palabra de Dios cambia vidas. Dios no ha prometido en ninguna parte bendecir mis palabras o bendecir las palabras de cualquier otro predicador, pero Él ha prometido bendecir su palabra. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Nos alegra que te hayas unido a nosotros mientras continuamos con este mensaje titulado La Predicación, en el cual iniciamos examinando lo que creemos acerca de la Biblia. Así que hemos estado viendo la fuente, el poder, la autoridad, y al continuar el mensaje hoy, también vamos a pasar un tiempo examinando lo que creemos acerca de la predicación. Así que toma tu Biblia y acompáñanos en el libro de Nehemías. Estaremos estudiando el capítulo 8 durante una parte del programa de hoy. Así que con nosotros aquí está el pastor Colin. Ahora llegamos a la tercera cosa que creemos sobre las Escrituras. Su origen primero, segundo su poder y ahora su autoridad. Los evangélicos a través de la historia han usado una frase que es muy útil. No se escucha tanto hoy, pero ellos solían hablar de estar bajo la palabra. Estar bajo la palabra. Lo que querían decir con eso es que la palabra nos da dirección, no al revés. Que cuando hay cosas que no entendemos o cosas que encontramos difíciles, nos debemos colocar bajo la autoridad de la palabra de Dios. La alternativa a eso sería que nosotros estuviéramos sobre la palabra, y si ese fuera el caso, tendríamos la libertad de tomar las partes que nos gustan de la palabra y dejar a un lado las que no. Y yo llamo a eso el enfoque del control remoto hacia la Biblia. Es decir, ese enfoque de la Biblia como si estuviéramos pasando de canal en canal usando nuestro control remoto. Te sientas en tu butaca con tu control remoto en mano y vas pasando de canal en canal hasta que encuentras algo que te guste, algo que se adapte a tu estado de ánimo. Y cuando ves que algo no te gusta, simplemente sigues cambiando los canales hasta llegar a algo que sí te gusta. Ahora, cuando se trata de la Biblia, eso es precisamente lo contrario a lo que debemos hacer. Si queremos ser moldeados por ella, queremos que la vida, la sabiduría, el gozo y la esperanza, la advertencia, la recompensa que provienen de la palabra de Dios llenen nuestras almas, la única manera de que eso va a suceder es que nos sometamos a toda la Escritura para decir que esta palabra está sobre mí. No me acerco a ella como el saltador de canales, buscando algo que me guste e ignorando lo que no me gusta. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que eso es lo que creemos, que la Escritura es inspirada por Dios, que cambia la vida y por tanto debemos someternos a esta palabra para que nuestra vida sea moldeada por ella. Estas convicciones son el fundamento de todo lo demás que creemos sobre la predicación. Acompáñame ahora a Nehemías capítulo 8 para ver cómo funciona esto en la práctica. Vamos a mirar juntos un modelo de la verdadera predicación. El escenario aquí es el siguiente. Jerusalén había estado desolada durante unos 70 años tras ser devastada por un ejército invasor. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia, pero ahora unos 50,000 habían regresado y comenzado a reconstruir la ciudad. Entonces llegó un hombre llamado Esdras, que era un maestro de la Biblia. Al llegar y ver la condición espiritual de la gente, se quedó atónito y sin palabras durante todo un día. Apenas podía creer que el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios, haciendo la obra de Dios, estuviera tan lejos de vivir según la palabra de Dios. Estas personas habían crecido en Babilonia, así que por 70 años las generaciones habían sido moldeadas por una cultura extranjera e incrédula. El desafío para Esdras era formar una comunidad de adoración que fuera diferente al mundo que les rodeaba.
y la forma en que lo hizo fue a través de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8 describe cómo comenzó esto con toda la comunidad reunida junto a una de las puertas de la ciudad. En el versículo 2 vemos que le dijeron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Eso es algo maravilloso, ver a una comunidad de personas decirle a su líder: por favor, trae la Biblia y enséñanos de la Biblia. Y al pensar en mi iglesia, entre tantas cosas por las que doy gracias a Dios por ella, esto estaría entre lo primero, que ahí tenemos una comunidad de personas que aman la Biblia y que de mil maneras le dicen a su pastor: por favor, enséñanos la Biblia. Donde eso sucede, se coloca una responsabilidad enorme sobre aquel a quien se le confía el privilegio de hablar. Así que Esdras trae la Biblia. Aquí hay un grupo de personas que quieren ser alimentadas y enseñadas por la Biblia. Y entonces nota que suceden 4 cosas distintas. La primera es la lectura de la Biblia. Mira el versículo 8. Leyeron la Biblia. Hacemos eso cada domingo. Debo decirte que he estado en varias iglesias en años recientes donde no he escuchado que se lea la Biblia en lo absoluto. He oído que se refieren a ella, hacen referencia a la Biblia, pero no la leen. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. Si las Escrituras son realmente la palabra de Dios para nosotros, si así es como Él nos habla, entonces cuando venimos a Dios en adoración, tiene todo el sentido del mundo que escuchemos lo que Dios dice. Si decimos que estamos aquí para servirle, tenemos que escuchar lo que nos pide. Hablamos con Dios en la adoración a través de nuestras canciones y nuestras oraciones. Hablamos de nuestras peticiones, pero algo anda mal si no queremos escuchar lo que Él nos tiene que decir a nosotros. Hace tiempo recibí una llamada de un líder de una organización cristiana. Estaba comenzando en su cargo y me dijo: quiero que sepas que creo en el liderazgo de servicio. Me dijo que su organización existía para servirnos y que quería aprender más sobre nuestra visión para que ellos pudieran ayudarnos mejor. Bueno, yo conocía a su predecesor, así que acordamos almorzar juntos. Tan pronto como llegamos a la mesa, él comenzó: estoy tan emocionado de contarte mi visión. Luego se lanzó a una presentación de lo que pensaba que su organización podía hacer. Sacó gráficas, hojas de resumen a color y hasta una hoja de presupuesto. Comenzó a explicar cómo podemos involucrarnos en cumplir su visión y cómo necesitaba nuestra ayuda. Y todo eso duró como 1 hora. Y comencé a preguntarme cuánto tiempo podría pasar sin decir una sola cosa. Descubrí que podría pasar todo el almuerzo sin que me hicieran ni una sola pregunta y que al final él no sabía ni una sola cosa sobre mí, ni de nuestra iglesia, ni de nuestra visión. Cualquiera que se mueva en el mundo de los negocios tiene una historia similar. Él no tenía interés en nuestra visión. Todo lo que quería era mi ayuda para lograr sus metas. No tengo ningún problema con que me pidan ayuda, pero si eso es todo lo que quieren de uno, comenzamos a sentirnos usados. Asimismo sucede cuando venimos a la adoración y nos acercamos a Dios diciéndole: queremos verte, queremos servirte, queremos hablarte, queremos contarte nuestras necesidades. Pero si eso es todo lo que hacemos y no tenemos interés en escucharle, me pregunto si acaso Dios piensa: ¿no quieres escuchar nada de lo que tengo que decir? ¿No quieres saber qué hay en mi corazón para ti? ¿No quieres oír algo que es importante para mí y en lo que quizás no has pensado? Por eso Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. Esta es la palabra de Dios. No podemos venir solo a hablar con Dios si no estamos listos para escuchar a Dios. Y Él nos habla a través de las Escrituras. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La Predicación, el cual hace parte de una serie amplia llamada Adoración. ¿Qué es y por qué la practicamos? Espero que te quedes con nosotros y volveremos a este mensaje en solo un momento. Si alguna vez te pierdes un programa, visita abrelabiblia.org
para que puedas ponerte al día con los episodios anteriores y explorar nuestra creciente biblioteca de enseñanzas centradas en Cristo. También puedes suscribirte a nuestro podcast. La dirección es abrelabiblia.org. Muy bien, ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, aquí está el pastor Colin. En segundo lugar, no solo está la lectura de la palabra, sino la explicación de la palabra de Dios. Lo vemos en el versículo 8. Leyeron del libro de la ley de Dios, aclarando y dando el sentido para que el pueblo pudiera entender lo que se leía. En otras palabras, el papel de Esdras era la predicación, explicar en un lenguaje claro lo que la palabra de Dios realmente quería decirles. Esdras no inventó un mensaje para el pueblo, sino que el papel de Esdras fue explicar el mensaje que Dios había revelado en el libro. Hay toda la diferencia del mundo en esto. No es la tarea del predicador andar tratando de descubrir qué quiere escuchar la gente y luego buscar alguna forma de conectar lo que la gente quiere oír con la Biblia. La tarea del predicador es discernir en la palabra el mensaje que Dios ha dado y a lo largo del tiempo y de la totalidad de las Escrituras decir, puedo explicar lo que Dios dice de una manera que esta comunidad de personas lo pueda entender. Así que puedes darte cuenta de que Esdras no crea el mensaje para adaptarse a la audiencia. Él explica a la audiencia el mensaje que Dios ya ha dado. Él no decide sobre un mensaje para luego buscar algún texto bíblico que lo respalde. Él viene a la Escritura y deja que la Escritura determine el mensaje, porque lo que cambia vidas no está en el carisma del orador, sino en el poder que Dios ha investido por el Espíritu Santo en la palabra. Eso es lo que obra en quienes escuchan. Los oradores brillantes con historias maravillosas causan una impresión que es solamente temporal. La palabra de Dios transforma a quienes la escuchan. Dios no ha prometido en ninguna parte bendecir mis palabras o bendecir las palabras de cualquier otro predicador, pero Él ha prometido bendecir su palabra. Así que la tarea del predicador debe ser comunicar las palabras de Dios para que la revelación de Dios se convierta en un modelo y patrón de lo que Dios quiere que entendamos y vivamos. Eso es la predicación. Entonces, en tercer lugar, aplicaron la palabra. La leyeron, la explicaron y entonces la aplicaron. Esdras toma el libro y les explica lo que dice, lo que significa y lo que tienen que hacer al respecto. Eso es predicar. Nota el efecto que esto tiene en las personas en el versículo 9. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¡Qué gran mañana de domingo! Imagínate, los predicadores hablan la palabra de Dios y ¿cuál es el resultado? Toda la gente comienza a llorar. Ahora, eso te dice algo sobre la predicación, ¿no es así? Esa no es la clase de discurso que acaricia el ego de las personas. Este no es el tipo de discurso que nos dice que todos somos buenos en el fondo y que solo necesitamos que nos animen a seguir en la dirección correcta. No, cuando las Escrituras fueron explicadas, el efecto fue que toda la comunidad vio qué tan lejos estaban de Dios, qué tan lejos estamos todos de la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Ese va a ser siempre el efecto de la verdadera predicación de la palabra. La verdadera predicación exalta al Salvador y humilla a los pecadores. Y estas dos cosas siempre van de la mano, son caras opuestas de la misma moneda. Porque cuanto más pensamos en nosotros mismos, menos pensamos en Cristo. Cuanto más veamos nuestra propia necesidad, más valoraremos a Jesucristo. Es por eso que los fariseos tenían tan poco tiempo para Jesús, porque pensaban mucho de sí mismos. Es por eso que las prostitutas y los recaudadores de impuestos pensaban tanto en Jesús, porque sentían y veían su necesidad. Supongo que la multitud que se reunió cuando Esdras habló era gente bastante respetable. Tenían mucha visión, personalidades sobresalientes quizás. Estaban reconstruyendo una ciudad
Estaban trabajando duro, hicieron muchos sacrificios, superaron dificultades y mucha oposición. Eran conocidos como el pueblo de Dios. Eran personas justo como nosotros. Pero cuando la Biblia se lee y su significado se aclara, ven de una manera totalmente nueva qué tan lejos estaban de lo que Dios los había llamado a ser y cuánto necesitaban de la gracia y de la misericordia de Dios. La verdadera predicación siempre nos llevará a ese lugar frente a Dios. Necesitamos ser humillados para poder valorar al Salvador, y la manera en que reaccionamos nos confirma que estamos tomando la Biblia en serio. No eran el tipo de personas que escuchaban la palabra predicada y decían: «Oh, fue una charla agradable hoy domingo. Sí, nos animó a todos. ¿No fue maravillosa?». Ellos miraron la Biblia, la tomaron en serio, como la palabra de Dios que es, y dijeron: «Si esta es la palabra de Dios, no podemos permanecer igual». Piensa en este mensaje sobre la centralidad de la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos cambiar? ¿Qué necesita cambiar en la vida familiar si realmente vamos a construir una familia alrededor de la palabra de Dios? ¿Qué necesitas hacer si el domingo va a ser construido alrededor de la palabra de Dios? ¿Qué necesito hacer si mi vida personal va a tener la palabra de Dios en el centro y va a ser mi alimento y va a sostener mi vida cristiana? ¿Cómo seré diferente? ¿Qué voy a hacer? En cuarto y último lugar, entonces, nota cómo celebran. La palabra de Dios nos lleva a ver nuestra propia necesidad, pero no nos deja ahí. Nunca nos deja ahí. Nos humilla, pero nos lleva a través de eso hacia el gozo de una vida nueva. Miren el versículo 10. Coman de la grasa, beban de lo dulce. Él está diciendo esto a personas que han visto su necesidad de cambiar, porque este día es santo para el Señor. En el versículo 10, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Aquí están estas personas viendo qué tan lejos están de la vida que Dios los ha llamado a llevar, y Esdras les habla sobre el gozo de Dios. Me recuerda las palabras de Jesús, quien dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Cuando hay lágrimas en la tierra, hay gozo en el cielo. Cuando llego al punto de decir: Señor, he fallado, necesito cambiar, veo algo en mí que nunca antes había visto y necesito que me limpies. Dios no mira hacia abajo con un rostro severo y dice: no lo puedo creer. No, Él se acerca con gozo, pues ha estado deseando durante mucho tiempo que llegues a este punto. Y es el hecho de que Dios me abraza en mi arrepentimiento lo que me da la fuerza para seguir adelante. Eso está en el corazón de la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdas a ese joven que hizo un desastre total de su vida hasta que llegó al punto y pensó: bueno, tal vez pueda entrar por la puerta trasera de la casa de mi padre y él me acepte como uno de sus jornaleros? Comenzó a caminar de regreso hacia la casa y, para su asombro, el padre, cuando lo vio, salió corriendo hacia él, lo besó y lo abrazó, puso calzado en sus pies y puso un anillo en su dedo. El gozo del padre fue la fortaleza del hijo. Por el Padre que te ama de esa manera es que puedes comenzar una vida totalmente nueva. Con la gracia y la misericordia que vienen a través de Jesucristo de esa manera, todas las cosas son posibles para ti. ¿Ves entonces el corazón de este ministerio? Leer, explicar, aplicar y celebrar la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra misma de Dios. Dios nos habla a través de las Escrituras. Estas no son las palabras de hombres acerca de Dios, sino que son la palabra de Dios para los hombres. Por lo tanto, cuando nos reunimos, las Escrituras deben ser leídas. El corazón de la predicación es que las Escrituras sean explicadas y aplicadas. Y cuando eso sucede, nos humilla, pero nos muestra nuestra necesidad de Jesucristo y eso nos levanta. Porque al venir a Él con ese espíritu, su gozo será nuestra fortaleza y al ver su gracia y su misericordia, Él nos dará la fuerza para avanzar en vidas nuevas que estén marcadas por nuevos niveles de obediencia. Vamos a orar.
Querido Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de pertenecer a una comunidad que valora la palabra de Dios. Gracias por alimentarnos a través de tu palabra cuando es leída, cuando es explicada y cuando la ponemos en práctica. Reconocemos que vivimos en un tiempo en el que muchos escuchan muy poco de tu palabra. Así que oramos para que la guardemos en nuestro corazón, para que realmente volvamos a las Escrituras. Danos un sentido profundo de lo importante que es escucharte y oírte hablar por tu Espíritu a través de tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Para usar otra ilustración diferente, resulta que mi hijo Andrew es corredor de larga distancia, y si su equipo tiene una competencia un sábado, salen y se cargan de carbohidratos de pasta el viernes por la noche antes. ¿Y por qué hacen eso? Porque saben muy bien que eso es lo que sus cuerpos necesitan quemar durante la carrera que tendrán al día siguiente. Así es como debemos acercarnos a la palabra de Dios, no eligiendo un poco que se ajuste a nuestro estado de ánimo o a nuestro gusto ese día, sino sabiendo que la palabra de Dios es lo que necesitamos para sostenernos en una vida de servicio y ministerio en todas las presiones y tentaciones de este mundo hostil. Esto es lo que creemos sobre la Biblia, que es inspirada por Dios, que transforma la vida y que debemos someternos a ella para que nuestra vida sea moldeada por ella. Y estas convicciones son el fundamento de todo lo que creemos sobre la predicación. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y concluimos así nuestro mensaje, La Predicación, el cual forma parte de la serie amplia Adoración. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? El día de hoy hemos visto lo que creemos acerca de la predicación y lo que creemos acerca de la Biblia. Y si te has perdido algún programa de la serie, siempre puedes regresar y escucharlo en nuestro sitio web, abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir el programa en línea o suscribirte al podcast. Y como hemos compartido previamente, Abre la Biblia es un ministerio que se sostiene gracias a la generosidad de oyentes como tú. Si te has beneficiado de las enseñanzas bíblicas del pastor Colin y quieres apoyarnos de manera que podamos llegar a más personas con más recursos bíblicos, por favor visita abrelabiblia.org y haz clic en el botón Donar. De esa manera puedes hacer una donación. Y a manera de agradecimiento, te enviaremos un devocional descargable de 30 días llamado Mantente en forma espiritualmente. Un devocional de 30 días. Es un libro muy práctico que explora 7 mandamientos que encontramos en la carta de Judas, que harán lo que dice el título, ayudarte a ponerte en forma espiritual. Y puedes enviar una ofrenda a través de abrelabiblia.org/donar. Gracias, Colin. El folleto titulado 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor está disponible en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Hay quienes creen que el bautismo es una parte opcional en la vida cristiana. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué esto no es así.